Seguimos ahora con otro tema. Mañana, 1 de enero de 2019, se cumplen 60 años de la Revolución Cubana. Estamos con un personaje muy vinculado con Cuba, con una larga historia, Hilda Molina, médico. Muchísimas gracias, Hilda, por estar aquí en Más Info. Hilda Molina llegó a Argentina en 2009 después de insistir durante muchos años al gobierno de Cuba para poder salir de la isla y visitar a su familia que está aquí en Buenos Aires. Fue, Hilda, una figura clave de Cuba. Como médico estuviste a cargo de un centro de restauración neurológica muy importante en todo el mundo. Lo fundé yo. Lo fundaste. Sí. Y además fuiste diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sí, porque bueno, todos los científicos destacados en Cuba, pues, o sea, no es una elección nuestra. O sea, estábamos orgullosos y todo por pertenecer, pero el gobierno prepara listas, incluye como diputado o posibilidad de diputado a científicos destacados, artistas y deportistas. ¿Cómo ves hoy, después de tanto tiempo, 60 años, y después de tu experiencia con la Revolución Cubana, de la que tomaste distancia, ¿no?, por una serie de temas que vamos a conversar ahora, cuál es tu análisis hoy de cómo está Cuba? A ver, yo tenía 15 años. Puedes mirarme para ver el tiempo que llevan, ¿no? Tengo 75 años. O sea, mi generación, nosotros lo dimos todo. Yo digo que mi vida cursó en el contexto de ese proceso. Nosotros dimos la vida, nos robaron la vida, pero nosotros dejamos que nos la robaran. Y nuestros sueños de adolescente, estoy hablando en nombre de una generación. Muchos han muerto, otros estuvieron presos, otros como yo, semipresos. Vemos nuestros sueños de adolescente convertidos en escombros. Porque, o sea, yo no necesitaba como ser humano, como persona, ese proceso para estudiar y hacer mi proyecto de vida, que era ser médico. Ser médico para servir a los pobres, era mi proyecto. Pero bueno, Fidel Castro prometió, que fue lo que a mí me cautivó con mis 15 años, todavía me emociono cuando hablo de ese momento, lo que había sido el anhelo que inquietaba mi vida desde la niñez. O sea, que desapareciera la pobreza, que en Cuba no es tan grande como sea. En Cuba se ha reescrito la historia, porque mi país aparece como una aldea sin desarrollo en nada, donde todo el mundo era analfabeto y todo el mundo era pobre. No es así. O sea, hay que revisar los archivos, no creerme a mí, sino revisar los archivos para ver la realidad. Antes, lo que estás señalando es antes de la Revolución Cubana. Antes de mi edad de 15 años, o sea, lo que yo viví en esa etapa. Pero sí había áreas de pobreza, lo que yo creo que es inaceptable. Además, los servicios de salud eran buenos, también se puede revisar la estadística, pero el acceso directo era solamente el 30%. Y bueno, había corrupción, pero más bien corrupción política. Yo puedo decir que en mi país, porque nos enseñaban desde niños, fue siempre una fábrica de personas decentes, que es lo que yo quisiera que fuera el país de mis nietos, no el país de mis descendientes. Y él nos prometió que la corrupción, los vicios, todo eso iba a desaparecer, iba a ser la sociedad perfecta. Nos dijo una verdad, y era que nos teníamos que sacrificar mucho. Esa verdad sí la dijo. Y una cosa que a mí me motivó también, que se iba a reconocer al mérito. O sea, solamente iba a ser premiado el mérito. Iba a haber democracia. Y bueno, yo me sumé ciegamente a ese proceso. Abandoné mi proyecto de vida. Mi familia era muy adinerada. O sea, mi madre no entendió. Mi madre era una mujer muy buena, pero no entendió mi paso, aunque siempre me acompañó, ¿no? ¿A qué se dedicaba tu familia? ¿Cómo había hecho su fortuna? A ver, era heredada, pero mi madre además era una diseñadora de moda brillante, pero no, cuando tú la veías, la historia de mi madre es muy particular, no era una diseñadora de moda de la frivolidad. Ella tenía una casa de moda, porque además era una artista, pero ella decía que la mujer tenía que ser bella desde el alma, y fundó, adscrita la casa de moda, una casa de acá le llaman corte, confección y diseño. Y por ahí pasaron cientos y cientos de jóvenes sin posibilidades económicas y salían con un perfil laboral. A eso mi madre dedicó lo que ganaba en la casa de moda. Era una mujer extraordinaria. Y mi padre era empresario del campo y también
o sea, era un gran profesional también, era licenciado en cultura física, era escribano y toda una serie de cosas. Eran muy buenos mis padres. Así que bueno, yo te digo que está convertida en escombros porque vamos a pasar un balance. Otra cosa que decía, todo el mundo va a tener acceso a servicios de salud y educación decoroso, que yo creo que no es un favor que hacen los gobiernos, yo creo que todos los seres humanos, yo creo que todos los seres humanos tenemos derecho a eso, ¿no? Porque a veces a mí me dicen, no, pero Cuba dio esto, digo, bueno, ¿y qué? Eso no conlleva la necesidad de violar derechos y libertades, ¿no? ¿Cuándo nace tu desencanto con la revolución cubana? Fue progresivo. O sea, yo siempre fui una persona, yo no digo polémica, pero yo nunca me callé, siempre pregunté. Y bueno, ya llegaba un momento que te mandaban a callar. Cuando yo comienzo a sufrir una angustia existencial que me acompaña hasta hoy, cuando los valores pilares de la sociedad cubana fueron arrasados de momento. Por ejemplo, la familia desapareció en privilegio del Estado. El amor propio de la sociedad cubana que nos los enseñaban fue sustituido por el odio y por el resentimiento. ¿Odio contra quién? Unos contra otros. Acá le llaman grietas. Esas peleas innecesarias. En Cuba había pelea entre los políticos normales, pero el ser humano, no sé si tú has ido a Cuba, pero el pueblo cubano tiene fama de amoroso, todavía eso queda en los genes, a pesar de todo. Eso se sustituyó y nos comenzaron a inocular el miedo que era algo que tampoco se conocía en Cuba, y obviamente a quitarnos todas las libertades. Ahí yo voy sintiendo que los pilares que a mí me habían enseñado sobre los que se había edificado la nación cubana comienzan a desaparecer. Y comienzo a preguntar para que me expliquen, pero llega un momento que ya no te explican. Te dicen, te callas, porque esto es un dictado de la revolución. ¿Tenías acceso a hablar con Fidel Castro en tu condición de científica? Fidel Castro comienza después, porque estamos hablando de una jovencita, una jovencita revolucionaria. Ya es un proceso de maduración de la desesperación, porque no tengo otra palabra, de ver que tu sueño, o sea, del autoengaño también, de pensar, esto no es verdad, esto que está pasando no es verdad, porque uno quiere que el sueño de adolescente tan grande de uno sea verdad. Claro. Y los cubanos nos amparábamos en una, digamos, una coartada emocional. Siempre decíamos, no, pero esto Fidel seguro que no lo sabe, esto se va a resolver. Hasta que sobre la marcha yo me aferro a estos valores. Y creo que eso es lo que a mí me salva de pensar con mi cerebro, porque otra cosa es, no me puedo detener en eso. Nos enfermaron, Luciana, nos enfermaron. Cuando a ti te expropian la libertad, el derecho a pensar, inclusive te expropian tu espiritualidad, tu entidad como ser humano, tú te enfermas. Hemos estudiado un grupo de disidentes, eso le llamamos daño antropológico. Nos íbamos enfermando. ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Depresivas? ¿Enfermedades lleva una serie de manifestaciones como por ejemplo el no tener un proyecto propio, solamente el proyecto ajeno, una indiferencia, falta de esperanza. Y a eso unido, yo gracias a Dios no sufrí esta parte, pero pérdida de valores. O sea, esa generosidad, vocación de servicio que se nos enseñaba a los cubanos, no. El problema es servir al líder, servir la causa, y nada más, y lo demás no, y lo demás es sobrevivir como sea, o a la cárcel, o a una cosa que siempre le temimos las personas decentes en Cuba, que es la ejecución moral. La ejecución moral. La ejecución moral, que lo siguen usando muchísimo. ¿Cómo funciona la ejecución moral? ¿Cómo ha funcionado siempre? Bueno, de pronto tú eres un delincuente común. O sea, si tú revisas la historia vas a ver que nunca ha habido un disidente cubano que sea una persona decente. Por ejemplo, llegaron a decir que a mí me pagaba la CIA porque yo estaba defendiendo los derechos de los enfermos cubanos, porque así empieza el tema. Entonces, eso va madurando, comienzo a estudiar medicina. Por fin, 7 años después, tenía 7 años más que mis condiscípulos. Y allí yo me doy cuenta de una mentira muy grande que a mí me hace sufrir mucho, ya que estábamos engañando a los enfermos. Porque estábamos diciendo que la mejor medicina estaba en Cuba. Eso se ha instalado como una idea general que circula en el mundo. ¿Tú sabes por qué se ha instalado? Porque ellos son exitosos en algo. Y es en el marketing internacional que ha logrado que esa imagen se mantenga. Y sobre todo se ha instalado porque
te lo digo así porque es verdad y porque además yo lo estudié después que lo pude conocer y hablar con él más próximo que lo que estamos tú y yo. Uno de los cerebros más prodigiosos que ha pisado esta tierra se llama Fidel Castro. Lo que lástima que no usó ese cerebro prodigioso para el bien. Hubiera sido el país mejor del mundo, Cuba, si esa capacidad intelectual que él tenía la hubiera puesto en función del bien. Entonces yo me doy cuenta ahí, porque además es de sentido común, no era porque yo fuera muy inteligente, que un país aislado, que no recibía en ese momento ninguna información del extranjero, pudiera ser el mejor en medicina. Yo estaba ansiosa buscando información. Termino la carrera, el hecho de ser el mejor promedio de 1027 me permite escoger la especialidad, y cuando digo neurocirugía se encendieron las alarmas porque allí en Cuba, ya en el mundo había muchas mujeres neurocirujanas muy buenas, pero en Cuba eran hombres nada más. Y entonces, bueno, yo creo que las mujeres debemos defender los derechos desde la ternura. Yo me senté, así como estoy hablando contigo, y dije, bueno, yo no me voy de aquí porque ustedes me dijeron que es mi derecho, y yo voy a ser neurocirujana. Desde niña dije que yo quería operar los cerebros. Y bueno, lo logré, entré. Y allí me di más cuenta ya cuando iba entrando al quirófano, cuando veía tantas enfermedades desahuciadas. Y para no demorar, porque uno tiene que defender las ideas de uno, pero haciendo. Yo empecé a buscar información en el mundo. ¿Cómo hacías? Porque estaba, como vos decías, estaba aislada. Con la complicidad de la bibliotecaria del instituto donde estudié la neurocirugía, donde hice la residencia, que me veía desesperada buscando información y me presta una revista que eran órganos científicos del mundo, pero que solamente estaba autorizada ella a dárselo al director, porque los comisarios políticos prohibían que los médicos las leyéramos. Y ahí me doy cuenta que el engaño que le estamos haciendo a los enfermos es tremendo. En términos de que había una medicina más avanzada. De enfermedades que ya no se desahuciaban, de neurocirugía mínimamente invasiva que en Cuba no había. Y ahí empiezo yo a escribir a esta gente con las direcciones que la saqué de allí. Fue largo el proceso epistolar. Y lo continué en Argelia, porque yo estuve en Argelia año y medio como neurocirujana. Y nada, regresé a Cuba con el compromiso de esos científicos de hacernos un hospital en Cuba, con toda la ciencia de ellos para los enfermos cubanos. Ahora, ¿de dónde sale? Porque, por ejemplo, un dato que circula en distintos medios es que Cuba fue uno de los primeros países en, de alguna manera, frenar la transmisión del HIV de madres a hijos. La calidad de los médicos cubanos hace que vayan enviados en misiones a otros territorios en América Latina. Entonces, ¿qué verdad hay en eso? Hay cosas que son verdad porque mis compatriotas son inteligentes. No es que Fidel Castro nos haya hecho inteligentes. Yo no me refiero a mí, sino a los cubanos. Vienen los genes. El pueblo cubano es muy inteligente, aunque ahora esté enfermo y tenga daño antropológico. Hay cosas reales. Ahora, la exportación de fuerza de trabajo al extranjero de salud no obedece a lo buenos que somos, sino a negocios del gobierno que cobra por eso. Y que ahora Bolsonaro acaba de develar algo que yo hace muchos años que estoy diciendo, que es un trabajo esclavo. Porque los médicos trabajamos y la familia Castro cobra. Entonces, así. Los médicos cuando viajan al exterior en estas misiones para ayudar a erradicar ciertas epidemias. Por mí pagaron en Argelia en todo el tiempo que estuve más de $250,000. Yo no los quería, pero yo quería que todo el mundo supiera que es un negocio. Entonces, pero no los cobraste vos, no, sino que de gobierno a gobierno siempre se paga. En este momento es uno de los renglones en divisas más lucrativos que tiene el gobierno cubano. Y a veces ayudado por la OPS, que también cobra dinero. Bueno, el tema de la educación también, la educación cubana con la capacidad de llevarla a los umbrales de alfabetización casi al 100%. Con respecto a la salud, para terminar, si la salud se ha deteriorado mucho porque es importante el ser humano. El hecho de que ese centro, que era conciencia extranjera y asesorada y ayudada por los científicos, fuera un centro de primer nivel,
no quiere decir que esa fuera medicina cubana. Y yo te pudiera decir, sí, era medicina cubana porque yo fui la fundadora del centro y la diseñadora. Se llamaba Centro Internacional de Restauración Neurológica. De restauración neurológica, exactamente. Yo lo diseñé junto con los científicos, Fidel lo inauguró y ahí es donde se establece el primer nexo de personal mío de Fidel Castro conmigo. La educación es universal, llega a todos los rincones del país, es gratuita, única opción. Pero es una educación doctrinal. O sea, tus niños te enseñan, desde que comienzan allí, te enseñan el marxismo, a ser marxista. O sea, están violando el derecho de los progenitores a educar a sus hijos como entiendan que deban educarlo, ¿no? O sea, hay que pagar un precio por esa educación gratuita que además en el decursar de los años se ha deteriorado mucho en calidad. ¿Qué chances hay de pensar con libertad hoy en Cuba, ya muerto Fidel? Bueno, yo te decía que nuestros sueños de adolescentes están convertidos en escombro porque la educación y la salud desde el punto de vista de la calidad se ha deteriorado muchísimo porque se masificó, o sea, en aras de la masividad se perjudicó la calidad. La equidad nunca existió. Los señores que gobiernan, que son el mismo grupo ya militar, en Cuba hay una dictadura militar, hace tiempo, en este momento son los generales los que gobiernan el país. Aunque votaron en 2017 para elegir los diputados de la Asamblea Nacional. A ver, Luciana. No, que te la pregunto para yo fui diputada. Sí. O sea, nosotros no nos postulamos, no hacemos campaña. Te hacen una lista y yo de pronto lloré cuando me enteré que Fidel con su mano me había puesto a mí en la lista. No tenemos oficina, no hacemos campaña, eso, no hay un lugar para reunirnos, son monólogos, uno levanta la mano y ya está. O sea, yo en mi libro cuento que mi paso por allí fue tan intrascendente, claro, que no dejó nada. Es una especie de puesta en escena de democracia. Es una puesta en escena de democracia. Y la gente vota porque tiene que votar y va y vota porque le pasan lista y porque tienen problemas. Claro. Ahora va a haber un referendo para aprobar la nueva Constitución. ¿Cómo ves esta nueva Constitución que incluye, por ejemplo, el matrimonio igualitario? No, ya no. A ver. No, ya no. A ver, sí, después de que durante mucho tiempo pusieron en campos de concentración a los homosexuales, claro, ahora porque la hija de Raúl, una de las hijas de Raúl, es defensora del orgullo gay, por un capricho de una de las delfinas de Raúl Castro. Pero está como parte de la Constitución, No, la sacaron. ¿Lo sacaron? ¿Por qué? Porque es un pueblo que lo educaron en la homofobia. Y ahora no pueden lograr que la gente de pronto le cambie el cerebro, por muy enfermo que esté el pueblo cubano. La gente tiene que llevar un proceso de maduración para cambiar una enseñanza de tanto tiempo, ¿no? O sea, yo te decía con respecto a Cuba, son millonarios, no hay equidad en el pueblo, hay no solamente miseria material, sino miseria intelectual, miseria emocional también. Y esta Constitución, por ejemplo, ¿qué establece? A ver, la máxima autoridad del Partido Comunista. Lo volvieron a instalar, habían quitado la palabra comunista, la volvieron a poner. O sea, la puso Raúl concretamente. Hay un control de la economía estatal, aunque reconocen, entre comillas, la propiedad privada y la propiedad privada y la inversión extranjera y el comercio. Sin embargo, ellos aclaran, está muy claro en la Constitución nueva, que Cuba jamás va a volver al capitalismo, porque solamente el socialismo y finalmente el comunismo le van a dar la dignidad y la felicidad al pueblo de Cuba. Así reza en la Constitución. Tú sabes lo que quieren, a ver, para decirte en qué está Cuba hoy, porque a mí me interesa tener unos segundos para decirte lo que a mí me preocupa de tu país. A ver, sencillamente en el camino que yo dije cuando llegué dentro de poco 10 años, que es el camino de China. Las mutaciones las inició el propio Fidel desde hace muchos años, abriendo él mismo a la inversión extranjera, abriendo él mismo al turismo extranjero, cambiando él mismo la Constitución donde decía que las religiones eran delito. Ya después las continuó Raúl. Y en este momento, ¿qué cosa? Hay un capitalismo salvaje, militar de Estado. O sea, los que gobiernan son muy ricos. Claro. Y un estalinismo para el pueblo. Pero si yo te digo, es lo mismo que yo pienso de los chinos. Yo no creo que los chinos sean comunistas. Y a mí Fidel Castro personalmente me dijo, cuando me aconsejaba, nunca aceptes ideologías ajenas. Y yo me quedé pensando, pero si él fue el que no las impuso, ¿cómo me va a dar ese consejo? Y me di cuenta por lo que él me habló, que él había armado su propia ideología. Claro. Son una cofradía de personas interesadas en el poder y en el dinero.
Y para eso van mutando y haciendo los cambios necesarios. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Ser como China. Cuando llegué aquí, le dije a formadores de opinión, le dije a políticos, van por China, van por el camino de China con particularidades cubanas. Me dijeron, pero no. el camino de China es un camino, un capitalismo sin democracia, ¿no? No, eso mismo, Claro. pero bueno, ha visto que a los chinos les va bien, los homenajean donde quiera que van. Ese Claro. señor, o sea, los malos ejemplos, Luciana, en el mundo son fáciles de imitar. Sí, sí, sí. Entonces ellos se han dado cuenta que abriendo a la inversión extranjera y Claro. teniendo yo mucho dinero, van a tener dinero, van a poder Y sobrevivir. una última pregunta. ¿Qué representa el Che Guevara? El Che Guevara, la verdad que se fue, yo no lo conocí personalmente, se fue muy pronto de Cuba, a ver, porque sé que hay muchos jóvenes que lo siguen. El Che Guevara privó de la vida a muchas personas en Cuba, pero tiene una cosa que yo siempre rescato, porque yo creo que hay que decir la verdad, y el que Che Guevara no fue un corrupto. O sea, como mismo él predicó, así vivió, que fue una cosa que Fidel nunca le perdonó, porque siempre criticó a Fidel la doble moral de su vida, ¿no? Muchísimas gracias, Hilda. Bueno. Un testimonio importantísimo para, bueno, seguir entendiendo el proceso de la Revolución Cubana que cumple 60 años mañana. Bueno, yo lo que quiero es, como tú te dedicas a la educación, que le hagan un poco de caso a lo que estamos haciendo nosotros por los valores en Argentina. No tenemos tiempo, lástima hoy, Vamos a convocarte de vuelta para seguir conversando que es lo que sobre me eso. interesa el tema, ¿no? Sí, vamos a seguir hablando Bueno. sobre eso. Muchas gracias. Bueno, de nada.